Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Hemos estado enseñando algunas cosas en las últimas programaciones que me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos realmente nunca han escuchado la palabra, punto. Espero que lo hayamos hecho lo suficientemente claro para que usted lo pueda entender. Yo dije que, y bueno, lo voy a reiterar otra vez, de que esto no era conocido hasta que el apóstol Pablo entregó su corazón y su vida a Cristo en el camino a Damasco, y el Señor lo usó para realmente, a quien Él le entregó el significado del nuevo pacto. Y cuando Pablo habla sobre el Espíritu Santo en sus epístolas, no todas, pero en la mayoría de los casos de lo que él habla, es lo que hemos tratado de elaborar y discutir en las últimas programaciones. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Claro que sí, era su trabajo, era su función, el traer un entendimiento del nuevo pacto al cuerpo. Así es, correcto, pero lo que estoy diciendo es que cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, y al cierre, los últimos cierres del previo capítulo, él no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No. Romanos 6, 7 y 8 primordialmente trata realmente nada que ver con el bautismo con el Espíritu Santo para nada. Tiene todo que ver con la venida del Espíritu en la salvación y cómo el Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida del creyente, basado en, o más bien, para la santificación progresiva. Ahora, una pregunta acá. Esto no quiere decir que los miles que entregaron su corazón y su vida a Cristo antes de esta gran verdad se le entregase a Pablo, no quiere decir que ningunos vivieron una vida victoriosa. Eso es lo que estaba tratando de decir en el último programa. Y lo otro también, ahora, mejor permítame continuar con esa idea. Dios creó a la iglesia en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y Él le dio a la iglesia, en el día del Pentecostés, ambos la presencia interna del Espíritu Santo para libertad del pecado y el bautismo con el Espíritu Santo que era para equipar para servicio, poder para el servicio a Dios. Y eso es primordialmente. Así que Él creó a la iglesia en ese ámbito. Y como dijimos en el programa pasado, Dios no demanda que nosotros sepamos todo rápidamente para que podamos operar. Nadie pudiera. Sí. Pero Él sí demanda que aprendamos y recordemos que tenemos que darle a los apóstoles y a la iglesia primitiva tiempo para poder aprender. Estamos hablando de algo completamente nuevo, el nuevo pacto. Estamos hablando de cómo Dios recreó, o más bien produjo una nueva raza de personas sin entender específicamente cómo eso debía trabajar. Eso se puede entender. Esos primeros 30 años tenemos que darle a todo el mundo tiempo para aprender. Y si yo los considero para darles ese tiempo a ese grupo, yo sé que Dios también. Nosotros sabemos que Dios cuida a su pueblo y Él aún lo hace el día de hoy. Miren, Él nos hace responsable por lo que nosotros sabemos o debemos saber, pero también es misericordioso hacia aquellos que no saben. ¿Cuál es su cronología con respecto a lo que usted está hablando? En cuanto a lo que tiene que ver del Pentecostés hasta el ministerio de Pablo. Bueno, lo que yo personalmente, ¿cuál es su cronología en sí? Personalmente, mi margen de tiempo sería el inicio del ministerio de Pablo en la iglesia de Antioquía. Cuando él comienza a tratar en Hechos 11 y lo traen de Tarso hacia Antioquía, ahí es donde yo siento primordialmente que el pleno entendimiento del nuevo pacto se predicó. Y Pablo estaba aprendiendo también, hermano Swaggart, ¿verdad? Claro que sí. Ahí fue primordialmente donde se proclamó, enseñó, predicó y entendió. Ahora recordemos que esos fueron unos 14 años dependiendo de dónde uno pone a la crucifixión. Si yo pongo a la crucifixión en el año 30 DC, y usted entiende el argumento de los calendarios, pero la pondré en el año 30 DC, encontramos ahí que Pablo estaba en Antioquía como en el 42.
42 DC, y eso, las fechas siempre son un poco sospechosas, pero Sospechoso. está muy cerca. Así que en algún punto de ese primer año y medio de 12 a 14 años, Pablo después hace conocer la revelación que ha recibido relativamente al nuevo pacto. Por primera vez, no lo vemos a él predicarlo antes de eso, no lo vemos a él proclamándolo y realmente no tiene mucha oportunidad. Pero aquí, en un ámbito primordialmente gentil, él está predicando el nuevo pacto y ahí es donde Pedro se encuentra con esa verdad también y podemos verlo ahí en Gálatas 2 y otros junto con él. Se expande de una manera como nunca se había visto antes. Y yo no creo, quiero decir esto cuidadosamente, yo no creo que los apóstoles estaban completamente sin algún tipo de idea de lo que Dios quería hacer, porque el Espíritu Santo nos dirige de ciertas maneras hacia la verdad, pero hasta que Pablo lo predicó, yo no creo que era algo que estaba sólido en la vida de alguna persona, hasta que Pablo comenzó a revelarlo, porque él dijo que es mi evangelio y en estos postreros días el misterio del evangelio me fue declarado. Bueno, es la razón por la cual él no podía tolerar las obras de la ley que Correcto. participasen allí. Dios se no solo podía. le dio a él el mensaje, pero Dios le dio a él la responsabilidad de guardar ese mensaje. Exactamente. Y bueno, esa correcto. fue la carga que cayó sobre él relativamente a todas las iglesias. Así que ese era su llamado. Yo no he hecho un estudio cuidadoso del margen de tiempo, pero yo hubiera pensado que Antioquía ocurrió en lo de tal vez 5 años, algo así. No. Entonces, ¿usted piensa que son 14? Sí, lo que pasa es que Antioquía, Hechos 11, sigamos la cronología de Hechos 11. Básicamente la idea sería que uno tiene... Mire, si el Pentecostés sucede en el año 30 DC, Pablo hubiera sido salvo aproximadamente en el 35 y es una suposición, tal vez fue antes de eso, hasta esas fechas entonces. Pero pudiera ser el 33, ahora digamos 33. Él pasa 3 años en el área fuera de Arabia, en el área de Damasco, justo después de ser salvo. Sí. Él regresa a Jerusalén durante 2 años, así que ahora, lo siento, 2 semanas. Y después él se va inmediatamente. No escuchamos nada de que él predique aparte de eso rápido que vemos en Hechos. Él desaparece por un periodo de entre 6 a 8 años en Tarso. ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, eso sería el margen de tiempo de su salvación inicial, los 3 años en Arabia, y después cuando Pablo, o más bien, cuando Antioquía ocurre, es después de Hechos 10. Es después de el viaje de Pedro a la casa de Cornelio. Y encontramos que en el margen de tiempo ahí, en Hechos 11, hubiera sido al finalizar como en el año 43 DC, 44, y recibimos esa fecha por Hechos 12, porque en Hechos 12 hay cierto líder que dice ser que es un gran hombre de Dios, y entonces es herido por Dios en Hechos 12. Y Pablo en ese entonces está en Jerusalén con un grupo de personas trayendo una ofrenda misionera para ellos, de acuerdo a cómo se describe en Hechos 11, verso 30. Y durante ese margen de tiempo, Pedro es puesto en libertad de la prisión, y este señor es, de hecho, herido por Dios. Él es una figura histórica, y la historia nos dice que su muerte fue en el año 43 DC. Así que, como fue 1 año y medio que enseñaron en Antioquía antes de que él saliera hacia Jerusalén, 44 hubiera sido la muerte de aquel hombre. 1 año y medio antes de eso sería Antioquía, que sería el 42. Así que ese es el margen de tiempo que puedo ver yo. La mayoría de gente piensa que Pablo fue decapitado como en el 68. Correcto, sería correcto. Antes de la destrucción del templo. Eso es lo que yo pensaría también. Pero en el 68, y yo siempre he pensado que Pablo tuvo como 30 años de ministerio. Eso lo pondría a él como en el 38. Entonces sus fechas son un poco diferentes a las que yo he utilizado en el pasado. Correcto. No he hecho ese tipo de análisis como usted lo ha hecho. Bueno, el 35, cuando uno se fija en los eruditos, es la fecha más comúnmente escogida.
Ahora, sí existe, y cuando hablamos de la escritura de Gálatas, existe ahí una situación que tal vez pueda indicar que necesitaba ser más temprano, lo cual hubiera podido ser, pero una vez más aún está entre el 33 y 35 y después la muerte de esa figura en particular cementa más bien el 44 como el finalizar del capítulo 12, y la declaración en la escritura dice que estuvieron ahí como un año y medio enseñando en Antioquía, antes de que ellos fueran hacia Jerusalén. Así que si uno sustrae ese año y medio de los 44 al finalizar el 43, lo cual, una vez más, por causa de esa figura histórica, podemos contar con esa fecha, entonces podemos ver el margen de tiempo del ministerio de Pablo comenzando, por lo menos en esas fechas. El 30, yo diría que probablemente tenemos más cerca de 35 años, 38 años de ministerio. ¿Sería eso más cerca? Sí, una vez más. Y no hubieran sido 38, tal vez 35. 35. Sí, puedo ver a Antioquía como que fue el lugar de lanzamiento para Pablo. Disculpe por haber presentado esto, hermano Swagger, porque esto tal vez es aburrido para la gente, pero yo encuentro todo eso muy interesante. Claro que sí, que lo son. Extremadamente importantes también estos tiempos, ¿no? Y hay mucho que estamos asumiendo porque es todo lo que podemos hacer. No tenemos algo concreto que podamos leer para basar estos marcos de tiempo, ¿no? Yo siempre he predicado y probablemente tengo que estudiar más cuidadosamente que el apóstol Pablo dio su mensaje temprano, pero lo que ustedes están pensando es que le tomó más tiempo. Tenemos que ir a la pausa y volvemos inmediatamente. No se mueva de allí. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta y vamos a leer el versículo 15 otra vez. Estamos leyendo hasta el versículo 17. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este era su propósito al venir, hablando de Pedro y de Juan. Y así de importante es que los creyentes sean bautizados por el Espíritu Santo. Y quiero enfatizar esto, que es inmensamente importante, en gran manera importante, que cada creyente sea bautizado con el Espíritu Santo. Y es algo que yo creo que la palabra de Dios representa, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso es que cada creyente debería estar involucrado en el alguna ministerio. manera, sí. Sí. Correcto. Obviamente no se pueden No. separar los dos, pero yo pienso que estamos viendo una falta de eso. Creyentes involucrándose en el ministerio. Yo pienso que ellos, más o menos, han hecho el ministerio una profesión y se sienten como que si le están pagando a alguien para ministrar. Yo me siento como un espectador, Sí. pero eso no es lo que habla Efesios 4, Correcto. para la perfección de los santos, para el ministerio. Sí. Entonces, Mire, toda persona necesita el bautismo con el Espíritu Santo, y una vez más yo creo que hay una conexión o un propósito para ambos, pero el primordial propósito es para razones didácticas, para enseñanza, para enfocarnos en el poder para el servicio. Todo y cada creyente debe poder presentar el Evangelio. Todo y cada creyente debe poder compartir su fe y necesitan el poder del Espíritu Santo para Así hacer es, eso. así es. No importa si es una ama de casa o si es una persona que trabaja en una escuela o en el trabajo o lo que sea. El poder del Espíritu Santo no solo es para el ministerio del llamado quíntuple. Y yo creo que la elevación, por supuesto comenzando con el obispado en el primer siglo hasta el día de hoy, la elevación del ministerio del llamado quíntuple nos ha dañado. Simplemente porque hemos exaltado a esos llamados demasiado. Dependemos de que ellos hagan todo. Ahora en las iglesias es tú entretenme y tú haz la obra. Pero la verdad de todo es que en Efesios capítulo 4, verso 11, él dice que él ha llamado a estos obreros para perfeccionar a los que están en el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga el ministerio. Y en Hechos 8 dice que ellos iban por todos lados hablando de gente común y corriente, literalmente contando el Evangelio. El Evangelio no se expandió solamente a través de
los apóstoles, sino a través de aquella gente bajo persecución que entró a Antioquía, y he escuchado que usted ha dicho esto mucho y es correcto, que solo compartían su fe en el patio de su casa. Ese es el poder del cuerpo, y por eso es que toda persona necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Definitivamente, sí. Hermano Swagger, pudiera interrumpirlo para decir que nosotros tenemos a gente metodista que ve este programa, estoy seguro. Tengo unos amigos allá en Texas que son metodistas y ellos están viendo. Y los bautistas y otros, pero el énfasis que usted ha dado aquí, quisiera subrayarlas porque en las primeras escrituras aquí, la gente es salva, Dios obra milagros, y bueno, hay un gran avivamiento, hay gran Correcto. gozo. Así que nosotros sabemos que es Dios el que hace una obra maravillosa para convertir a la gente. Y después en el verso 15 aquí están estos dos apóstoles, ellos tienen algo más en su mente, lo cual es lo que llamamos nosotros la segunda obra definitiva de la gracia. Y yo solo quiero decir para aquellos que tal vez escuchen, que por lo menos hay dos obras de gracia. Tenemos la salvación Sí. y el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, sí. Y es para todos. Sí. Así es. Mire, yo fui al Instituto Bautista durante años y ellos solo querían discutir de que no había dos obras de gracia. Bueno, hay dos y muchas más obras de gracia. Pero así como usted enfatiza rápidamente, el apóstol quería el énfasis que fuese sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así es. Así Y es. yo le quiero decir que si nuestras iglesias en toda esta nación hiciera eso, nosotros tuviéramos avivamiento. Bueno, mencionaste que no lo consideran ser una obra de la gracia. Es que no hay obra para el Espíritu Santo, no lo consideran como nada. Ellos concluyen que han recibido todo lo que se va a recibir en el momento de conversión, ¿no? Correcto. Bueno, parcialmente eso es correcto, pero sí creen que hay muchas llenuras después de la llenura inicial que llaman ellos el bautismo en el Espíritu Santo en la salvación. Ellos sí creen que muchas llenuras vienen después de eso. No sé a qué te refieres. Bueno, eso es lo que la doctrina es, primordialmente, que uno es bautizado. Mire, bueno, nosotros no enseñamos eso ni lo estamos enseñando, pero es lo que se enseña, que uno es salvo, uno es bautizado con el Espíritu Santo cuando uno es salvo, y cualquier obra aparte de esa es una llenura. Así que ellos enseñan que uno es bautizado con el Espíritu Santo primeramente y que después hay muchas llenuras y muchas revestiduras del Espíritu que deben seguir eso, y eso sería normal. Y también que, bueno, una vez más, que por lo menos en el libro de los Hechos sería eso. Esa enseñanza es bastante prominente. Yo he leído eso, pero honestamente no veo algún tipo de manifestación al punto donde le puedan llamar otra llenura adicional. Bueno, por ejemplo, en Efesios 5, versos... ¿Te refieres a la Biblia? Yo estoy hablando de los amigos bautistas. Bueno, Bob enseñó muy bien y sabe más que cualquiera de nosotros. ¿Qué tal de eso, Pablo? El cesacionismo y Bueno, todo eso. ¿Se está refiriendo a los bautistas que creen en ser llenos con el Espíritu? Por lo menos recibir al Espíritu, ¿verdad? La definición en la doctrina bautista es que la salvación es el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, Disculpa. Entonces, él dice que también dicen que toda otra manifestación es ser lleno otra vez. Eso yo nunca lo había escuchado. Bueno, en el seminario bautista no lo enseñan así. no lo enseñan. Bueno, lo que pasa es que... Estás fuera de lugar. Bueno, mire, me quedo con mi opinión porque lo acabo de investigar para una clase y los estudiantes este verano lo investigaron también y nos dirigimos a 10 diferentes fuentes que primordialmente eran bautistas y 10 que eran pentecostales y vimos lo que se enseñaba. Y eso surgió una y otra vez. El pensamiento era que en Efesios capítulo 5, 18, sed siendo llenos es implicado ahí por el griego. Así que cualquier llenura que fuese aparte de la salvación sería, una vez más, solo una llenura, no necesariamente una segunda obra de gracia. En el libro de los Hechos, después de que fueron salvos inicialmente, cualquier cosa donde dice que Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, fue una segunda llenura u otra llenura. Hechos 4 también enseñan que ese grupo en particular se reunió, oró y fueron llenos otra vez y hablaron la palabra con denuedo, y esa es otra llenura. Así que ellos lo explican de acuerdo a cómo entiendo, como parte de ¿Y eso. eso fue lo que aprendiste tú? Bueno, en realidad no. No en mi experiencia, habiendo sido criado como bautista conservador. Y
Realmente los conservadores, por lo menos el grupo con los que me rodeaba, ellos no creían ellos ni siquiera utilizaban esa terminología, ser llenos O del Espíritu, bautizados. para nada. Ellos no, eso casi ni estaba en su vocabulario. Y si lo estaban hablando históricamente de lo que sucedió en el libro de los Hechos en la iglesia primitiva, pero no acerca de algo que sucede actualmente. Ahora sí quiero decir esto, que hay muchos, miren, no todo bautista es el mismo, son como los pentecostales y carismáticos. Hay, mire, dentro de lo que es ¿Verdad? la denominación Así es, de los así es. bautistas hay, bueno, miles de diferentes variaciones en las creencias. Así que tal vez sí haya algunos bautistas, y estoy pensando en uno en particular, un predicador bautista muy prominente, que, bueno, aún hasta tengo su libro llamado La vida llena del Espíritu. Él es bautista. Y, bueno, lo que pasa es que él cree, o más bien no cree en hablar en lenguas. Él cree que, así como dijo Lauren, que cuando una persona es salva, ahí es cuando son bautizados con el Espíritu Santo, y después de eso podemos ser llenos del Espíritu, pero las lenguas no tienen nada que ver con eso. Eso en sí es su punto de vista particular, y él de hecho tiene un pasado pentecostal, ese predicador bautista en particular. Pero la predicación y enseñanza bautista conservadora, no, yo no puedo ver cómo puede incluir o puede enseñarse acerca de ser lleno con el Espíritu 1, 2, 3, 4 veces, las que sea. No se va a escuchar eso. Bueno, la terminología tal vez la dije mal, pero ellos creen que el término ser bautizado con el Espíritu Santo nos habla de la salvación. Sí. Eso es lo que ellos siempre dicen, y es el punto final. Así que si cualquier otra cosa sucede, es una segunda obra, otra Están llenura, hablando de un tipo de un mover experiencia del Espíritu espiritual. en la vida. Exacto, sí. Sí, mire, yo estuve ministrando allá en el área de Nueva York hace varios meses, y en una noche en particular ministré sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Había un hombre bautista que estaba allí sentado en la segunda hilera, y ya he tenido bastantes experiencias con este hermano en particular. Y bueno, él lo rechaza completamente. Y estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Sí. Y tuvimos un poderoso mover del Espíritu esa noche, y hubo gente llena, bautizada esa noche. Y el Espíritu Santo permaneció, hubo una presencia de Dios que permaneció ahí en el altar. Yo estaba dejando la plataforma, aún había gente ahí orando, y eso fue algo maravilloso. La presencia estaba ahí. Yo iba de salida para ir a saludar a la gente, porque algunos de ellos tenían que irse, y yo quería saludar y despedirme a algunos de los visitantes. Y ese hermano me detuvo y comenzó a discutir conmigo. Ahí dos hileras ahí del altar, mientras la presencia de Dios se estaba moviendo, y él enfáticamente me dijo a mí: usted habló acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero que usted sepa que yo lo recibí cuando fui salvo. Y yo jamás hablé con lenguas, no necesito hablar yo con lenguas. Y siguió él hablando y discutiendo. Yo ya había tenido experiencia con este señor, así que yo fui cordial con él y yo me alejé de él. Pero lo que sí es que... Y eso es lo que primordialmente creen, ¿no? Creo que primordialmente sí. Ahora, una vez más, tal vez haya bautistas como este que les mencioné anteriormente, prominente, que sí creen en ser llenos del Espíritu, pero ellos no lo conectan con las lenguas. No, claro. Bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación. No sabemos qué vamos a discutir. Así que nos vemos en la próxima ocasión. E invite a un amigo a sintonizar con usted, por favor. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.